Un saludo cordial y especial para todos. Les habla la pastora Josefina Arias desde Colombia. Les saludo muy cordialmente desde mi canal. Estoy aquí para traer una palabra de bendición a cada uno de nosotros. Palabras que descienden del tercer cielo, del corazón del Padre. Pensamientos del Padre, su pueblo. ¿De cuál Padre? Del Padre Jehová, nuestro Abba, el único que nosotros debemos reconocer como Padre. Entonces, las palabras que hoy traigo no vienen de mi propio corazón. Decía nuestro amado Señor Jesucristo, sino que las palabras que yo hablo, el Padre nos ha enviado a decirlas. Están escritas en su palabra. Las Sagradas Escrituras son la profecía más segura. Y eso es lo que vamos hoy a traer, la palabra de Dios. Bien, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Y quiero decirte que si tú colocas los ojos en esta imagen que tú ves ahí, estás perdido. Si colocas los ojos en Jesucristo, has ganado mucho y has aprendido sabiduría. Así que Jesucristo usa hombres y mujeres con defectos y virtudes, hombres y mujeres que están tratando de avanzar y de ser fieles. Estamos tratando de ser fieles a nuestro Padre y Él es el que nos pule, Él es el que nos moldea como el barro en las manos del alfarero. Quédate conmigo hasta el final de este video, recibirás una bendición especial. Dos cosas que el cristiano debe saber. Dos cosas que todo ser humano debe saber, solamente el cristiano. Dos cosas que todo ser humano debe saber. Quédate conmigo. Vamos a mirar esas dos cosas brevemente. Quiero recordarles antes de leer la palabra de Dios que estamos transmitiendo desde mi canal, Pastora Josefina Arias, Ministerio New Time, Nuevo Tiempo. Y quiero leer la palabra de Dios en el capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Pues es por creer en tu corazón, que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Dos cosas todo ser humano debe conocer. Dos cosas que todo ser humano debe saber. ¿Cuáles son esas dos cosas? Se encuentran en Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y terminamos en el 11. Y dice que si crees en tu corazón que Dios
Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que debemos saber? Que si creemos en nuestro corazón, dentro de nuestro hombre interior, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvos. ¿Qué es lo que debemos creer realmente? En el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque, como decía Pablo, si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque cuando Jesús murió y resucitó, fue que venció la muerte, venció toda la debilidad de la carne y se levantó al tercer día victorioso para darnos a nosotros la victoria que nadie más nos podría dar. Entonces, lo primero que debemos saber es que todo ser humano debe declarar abiertamente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó, primero debemos declarar que Jesús es el Señor y eso se hace con una oración. Por eso los que dicen que la oración aceptando a Cristo, ¿quién se la inventó y que no está en la Biblia? Es porque no conoce la verdad. Porque aquí dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿qué? ¿Cómo se hace eso? Hablando, diciéndole, Señor Jesús, yo creo que tú muriste en la cruz y que por lo tanto has venido a ser mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor desde hoy en adelante. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, primero cosa que debemos saber, que debemos declarar abiertamente, en voz audible, una oración, hablando con nuestra boca, que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes, es Jesucristo, porque Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte. Pero también cuando Él cumplió lo que el Padre Jehová le encargó, fue exaltado a lo sumo, dice la palabra. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún en los abismos. Los demonios se sujetan a Cristo, a menos que el hombre y la mujer le den derecho legal. ¿Y cómo se le da derecho legal a Satanás y a sus demonios? Cometiendo pecado, cometiendo infracción de lo que dice la Escritura, desobedeciendo al Padre. Así le damos legalidad. Por eso el enemigo de las almas, el diablo, ha tenido derecho legal sobre la humanidad que no quiere buscar a Dios. Entonces, la primera cosa que el ser humano debe hacer y necesita saber es que hay que declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Aleluya. Y si Jesús es el Señor, ¿nosotros qué venimos siendo? Nosotros venimos siendo aquellos sobre los cuales Jesucristo señorea. Nosotros venimos siendo aquellos que hemos rendido nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones a Él. Entonces hay que declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Amén. No es solamente decir yo creo. No,
Es decir, yo creo, pero decirlo con nuestro corazón. Dice allí la segunda cosa que toda persona debe saber. Es que debemos creer en nuestro corazón, dentro de nosotros. La segunda cosa que todo ser humano debe saber es que debemos creer dentro de nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Para poder ser salvos, debemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que creer en nuestro corazón. Amén. Creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso es que el enemigo usó a los soldados romanos que estuvieron allí en la tumba, estuvieron allí frente a la cruz. Cuando Jesucristo murió, estuvieron custodiando. Y ellos saben que le dieron sepultura porque José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo y los soldados lo saben. Pero ellos fueron sobornados, según dice la palabra, y ya vamos a buscar la cita, donde los soldados fueron sobornados para que dijeran que el cuerpo había sido robado de la tumba por los discípulos. Vamos a buscar esa cita donde esos soldados fueron sobornados para que dijeran mentiras. Vamos a leer el capítulo 28 del libro de Mateo, Mateo 28. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 11. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Fueron a contar que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Dieron platica, como se usa hoy en día, así trabaja el diablo. Así que el que soborna está haciendo las obras del diablo. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con esto? Esto causó que el pueblo judío no creyera en la resurrección de Jesucristo, por eso ellos esperan aún el Mesías. Pero Jesucristo, después de que resucitó, se presentó a sus discípulos durante 40 días y comió con ellos y habló con ellos para mostrarles después de todo este tiempo cómo era levantado y subido al cielo. ¿Por qué el enemigo quiere hacerle creer a la humanidad que Jesucristo era un hombre común y corriente que murió y que no resucitó?
¿Por qué quiere el enemigo y ha hecho creer a la humanidad, a muchos y aún al pueblo de Dios, al pueblo escogido, que Jesucristo no resucitó? Porque es en la resurrección, es ahí donde Él venció a la muerte, donde Él venció la debilidad humana y se levantó de la tumba para volver a restituir el gobierno de Dios sobre esta tierra. Entonces, nosotros debemos creer en la resurrección de Cristo. No es una fábula, no es una historia ficticia, es verdadera. Jesucristo resucitó de entre los muertos, se le apareció en el camino de Emaús a sus discípulos y les mostró sus manos para que creyeran, le mostró sus manos a Tomás, porque Tomás dijo, si yo no meto mis dedos en la llaga, en la hendidura que le hizo el clavo de la cruz a Jesús en sus manos, y meto mi mano en su costado donde fue chuzado con una lanza, no creeré. Y Jesús le dijo, mete tu mano en mi llaga, toca que soy yo, y sé creyente, no incrédulo. Así que nosotros debemos saber que Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos. Al tercer día dice que Él bajó allí cuando murió y le quitó las llaves de la muerte al diablo, para que no pudiera ahora enseñorearse de las almas, sino que todo aquel que confiese audiblemente que Jesús es el Señor, primero. Segundo, que Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que trae salvación, creer y estar convencido de estas dos cosas. Y esto nos hará vivir una vida diferente, una vida apartada para Dios, porque tenemos la convicción de que tenemos que limpiar nuestro caminar, nuestra vida, porque el Padre, al cual hemos recibido a través de la muerte de Jesucristo y la resurrección de entre los muertos, es santo, 3 veces santo, apartado. Por eso nosotros nos tenemos que apartar para Dios. Entonces, las dos cosas que todo ser humano debe saber es que debe confesar abiertamente a Jesucristo como Señor y Salvador, y debe creer en su corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y al resucitar de entre los muertos hizo lo que en Colosenses, allí en el mundo espiritual, mientras Él estuvo en las profundidades de la tierra, Él avergonzó, venció los principados, fue y le quitó al enemigo el acta de los decretos, según Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, le quitó el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quiénes nosotros? Los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos en el corazón que Él fue a las profundidades de la tierra cuando murió y le quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz y avergonzó los principados, las potestades. Por eso Él nos dio a nosotros potestad, autoridad para pisotear, hollar, machacar serpientes y escorpiones, demonios de alto rango, esos que Él venció en la cruz están bajo nuestros pies, aleluya. Y Él nos dio ese poder para pisotearlos. Entonces, las dos cosas que todo ser humano debe saber es que debe confesar a Jesucristo audiblemente. Hágalo cada que quieras, cada que puedas. Diga, yo te reconozco, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Yo te reconozco, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Señor en el cielo y en la tierra. Reconócelo como Señor.
Reconócelo como Salvador cada día, cada instante de tu vida, que el diablito escuche que tú crees en el Señor, que lo venció en el Señor Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario. Por eso Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 es una bofetada mortal para el diablo. Cada que nosotros usamos esa palabra es un espadazo que le damos al diablo. Porque le estamos diciendo, yo creo en el que te venció y estoy al lado de él y con él yo soy más que vencedora. Soy más que vencedor, no puedes venir con tus acechanzas y con tus mentiras, porque no te voy a creer a mí. Entonces, las dos cosas que todo ser humano debe saber es que debe confesar a Jesucristo, tu Señor y Salvador, con tu boca audiblemente, hacerlo frecuentemente, cada día reafirmar tu fe y también creer en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos y que al hacer esto venció toda maldad, todo principado de maldad y le quitó las llaves de la muerte al diablo. Vamos a buscar esa escritura porque esto es diciendo y confirmándolo la palabra de Dios con los hermanos de Berea. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, dice que Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesucristo vino con su muerte a redimirnos de esa maldición. Todo el que pecaba en el tiempo antiguo era digno de muerte. Muera irremisiblemente, decía, al que deshonre a sus padres, y muchos otros pecados eran pagados con la muerte. Pero Jesucristo vino y nos redimió. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿Eh? Y puedes leer esa cita. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, dice que Él en su cuerpo mortal vino y nos redimió de esa maldición de muerte. Le quitó al que tenía el imperio de la muerte, le quitó ese derecho. Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, abiertamente creemos en el corazón, esa muerte segunda por causa del pecado ya no nos tocará, que Jesucristo nos va a redimir de esa maldición y nos va a quitar toda esa cantidad de pecados de encima porque Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo malo que nosotros hacíamos, el mismo diablo tenía quien lo anotara en un libro para poder acusarnos delante de Dios. Así que tú que eres creyente, tú que estás en una iglesia cristiana, por eso hay que tener cuentas cortas con nuestro amado Señor Jesucristo. Si cometes un pecadillo, vaya delante de Dios y pida perdón. No le deje esa grieta, esa puertita, ese campito abierto al enemigo para que se meta a destruir. Es un consejo de parte de Dios. Entonces, esta es la palabra y estas son las dos cosas que todos los seres humanos deben saber. Que debemos confesar a Jesucristo abiertamente con nuestra boca, confesarlo como Señor y Salvador. Y también debemos creer que Él resucitó de entre los muertos y que al resucitar de entre los muertos venció al imperio de la muerte y al resucitar de entre los muertos venció toda la debilidad humana. Por eso Él envió el Espíritu Santo a nosotros los que hemos creído en Él para que nos vivifique, para que nos dé vida abundante. Vamos a orar. Padre Jehová, Dios de los ejércitos, oro con este grupo inmenso, multitudes de almas que van a escuchar este mensaje.
dos cosas que todo ser humano debe saber. Y es que debemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y lo debemos hacer públicamente, abiertamente. También creer que resucitaste de entre los muertos y que venciste al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro? Que hoy tenemos vida abundante en Cristo y te damos gracias. Yo te doy gracias. Cada persona que escuchó esta palabra y que su entendimiento se abrió para entender que es contigo, es recibiéndote a ti que nosotros alcanzamos la salvación. Salvos por gracia, creyendo y declarando abiertamente a Jesucristo como Señor y Salvador. También creyendo que resucitaste de entre los muertos. Digo la vida de todas las personas que miran hoy este video. Declaro en el nombre de Jesucristo que la palabra tuya, Padre Jehová, que es viva y eficaz, entra a cada corazón, quita el velo de los ojos de cada persona que estaba vendada y que no le resplandecía la luz. Hoy la luz de Cristo resplandece a tu vida. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gracias, mi amado hermano, por quedarte hasta el final de este video. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que la bendición de Dios te alcanzará, que todo lo que has anhelado, pedido, el Señor Jesucristo conforme a su voluntad y a su debido tiempo, Él te lo da. ¿Sabes, mi hermano, que estamos en un tiempo de aceleramiento? Lo que Dios te iba a dar en un año, te lo dará en 6 meses. Lo que te iba a dar en una semana, te lo dará en 2 días. Lo que la respuesta que venía para dentro de 6 meses viene dentro de una semana, porque estamos en un tiempo de aceleramiento. Así que prepárate para recibir las bendiciones de Dios aceleradamente. Así el mundo esté convulsionado, el mundo esté lleno de cosas desagradables, pero nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Te pido el favor de que lo compartas con muchas personas para que esta palabra llegue a los corazones y también que le des un me gusta para que le hagas entender a YouTube que este contenido te interesa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les habló la pastora Josefina Arias, miembro activo del ministerio New Time, miembro activo de Operación Josué, OPJ 24/7 por 365 días. Ejército de hombres y mujeres que están en la brecha, colocando en el tercer cielo las naciones de la tierra y los territorios en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios guarde a ti y a tu casa. La sangre de Jesucristo cubra tu vida y Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos para todos.